Primero está el conocimiento en esta forma de comportarse que tiene BGP para luego comenzar a aplicar las configuraciones. Y van a ver que no es tan difícil. Tal vez la topología donde nosotros usemos se pueda complicar porque Internet es muy grande, ¿no? Pero vamos a ver que no es difícil. Pero primero tratemos de entender cuál es la filosofía de BGP y después aplicaríamos la parte de configuración. ¿Cuándo utilizar BGP? El uso de BGP es más apropiado cuando el sistema autónomo tiene conexiones a múltiples sistemas, o sea, en el caso de multihome. Multihome es cuando este sistema tiene mínimo dos conexiones. Tiene conexión a dos sistemas, eso es multihome. Si tiene a tres, como acá, una, dos, tres, multihome. Si tiene una, ahí no debería utilizar BGP. Cuando tengo dos o más conexiones, utiliza BGP. Un sistema autónomo es multihome cuando tiene conexiones por lo menos con otros dos sistemas. Bueno, acá está la explicación, ¿no? Observen que en cada sistema autónomo estoy mirando un router. Estos dos routers constituyen un par BGP o BGP peer. Siempre la configuración entre pares. Voy a configurar BGP entre esos dos. Voy a configurar BGP entre esos dos. Voy a configurar así. Así se configura BGP. Esa es la filosofía que tiene. Voy a configurar acá, voy a configurar entre pares. Hago las conexiones, mi configuraciones va entre pares. Diferente a lo que se tenía pensado en los otros protocolos, el protocolo de gateway interior. ¿Cuándo no usar BGP? También me dicen cuándo no debo utilizar. Cuando hay una sola conexión a Internet, como en este caso. Esta compañía es un AS y quiere conectarse a Internet a un proveedor, porque siempre deben estar conectados a proveedores, ya sea de nivel 2, de nivel 3 o de nivel 1, dependiendo. Pero si hay solamente una sola conexión, o sea, es un single home, la mejor opción es enrutamiento estático. La forma más fácil es enrutamiento estático. Esa es una. La otra, más importante, es aún cuando uno no conoce bien BGP, mejor no hay que hacerlo. Dice, cuando hay una compresión limitada, o sea, no comprendemos bien BGP, no conocemos, porque BGP es mucho más complicado de lo que estoy explicando, o sea, hay que aprender mucho más, ¿ok? Entonces, preferible no hacerlo. Si necesitamos usar BGP y no nos sentimos seguros, hay que llamar al jefe, hay que llamar a alguien que conozca. Si quieres aprender más, ya tiene que ser un CCNP. Un CCNA maneja su BGP básico, que es el que vamos a aprender nosotros. Ya cuando se complique el asunto y queremos hacer algo más, entonces llamemos a otro. Pero lo que vamos a aprender acá y que es lo que más se utiliza, nos va a resultar muy útil. Hay tres maneras de implementar BGP en un entorno multihome. Veamos cómo se podría hacer, cómo es que de pronto se podría configurar la intención de conectar una empresa a dos ISP. La primera alternativa es usar una ruta predeterminada. ¿Qué significa eso? De que el proveedor, este ISP1, va a publicar una ruta por defecto de tal manera que la compañía A, que tiene un sistema autónomo 65.000, ¿ok? Tenga acá una ruta por defecto en este router y el otro le provee otra ruta por defecto. Quiere conectarse a Internet, esa ruta por defecto lo va a sacar. Pero si nosotros de pronto utilizamos una de ellas y queremos conectarnos, puede que para poder acceder a esta red de acá, lo hagamos con esta ruta por defecto y vayamos al ISP1, pasemos por Internet y lleguemos al ISP2. O sea, cuando configuramos así de esta manera, de casualidad capaz que se nos va directamente acá, sería exitoso, pero puede que la ruta que hemos elegido
no es la adecuada, hemos elegido la otra ruta por defecto a través del ISP1 y hacemos un recorrido largo, ineficiente, inapropiado y llegamos efectivamente hacia el otro lado. Entonces, planteemos otra alternativa para mejorar esas condiciones. La segunda opción es ruta por defecto y ruta de ISP. Se podría configurar la conexión de este AS a los ISP y el ISP lo que va a hacer es publicar una ruta por defecto, o sea, le va a decir, te voy a tirar con esta ruta por defecto, pero además te voy a dar todas mis direcciones. Igual el otro le da la ruta por defecto, ¿ok? Y también las rutas de tal manera que los routers de la AS, cuando quieran irse acá, van directo. Cuando quieran llegar a alguna red del proveedor, van a llegar directo. Pero cuando quieran llegar a una red que ya no están los proveedores, puede que utilicen este camino o el otro y capaz que justo no es el mejor. A cada una de las redes de los ISP sí vamos a poder llegar sin ningún problema, de manera eficiente. Pero si buscamos a otras redes que ya no son del ISP, sino de otros, ya están en Internet, puede que la ruta que sigamos por un camino o por el otro, como ya no está especificado y tendríamos que usar la ruta por defecto, puede que el camino no sea el óptimo, ¿no? Capaz que por este camino resultaba mucho más fácil llegar y elegimos el otro. Entonces, veamos la tercera opción. Los ISP le dan a los routers toda la ruta de Internet. Bueno, y quieres llegar de manera eficiente al ISP, a los ISP y a Internet, bueno, te mando todas las rutas. Y cuando dicen todas las rutas, estamos hablando de más de 550,000 rutas que comprenden las redes de Internet. Y eso implica que estos routers de acá, obviamente, van a tener que ser especiales para poder soportar tanta cantidad de rutas. Si quieres llegar de manera eficiente, tendrías que conocer toda la red de Internet. Entonces, toma toda la ruta, pero tendrás que poner acá de borde, en este caso, un router mucho más potente para que pueda revisar 550,000 rutas hasta encontrar la respectiva para poder salir. Entonces, acá me va a exigir, obviamente, que los routers sean mucho más complejos. Pero están esas tres alternativas y alguna de las tres opciones tienes que tomar. O tu AS conocerá todas, o tu AS conocerá solamente tus proveedores y una ruta por defecto por lo demás, o simplemente una ruta por defecto y roguemos que encontremos la mejor ruta, ¿no? Y a continuación vamos a ver cómo se configura, cuáles son los comandos para configurar. Lo que vamos a aprender es eBGP. El BGP interno es muy complejo. En este curso solamente aprendemos eBGP, que es el que más se utiliza. Y con eso en CCNA es suficiente el conocimiento. ¿Y cómo se configura? Bueno, primero, tienes que poner router BGP y el número de sistema autónomo. Router BGP y el número de AS number, como este, por ejemplo. Luego debes declarar un vecino, neighbor, vecino, y tendrás que darle la IP de ese vecino. Estás configurando este router que se encuentra en un sistema autónomo y este está conectado a otro router. Siempre se configura de par. ¿Y quién es el par? ¿Quién es tu vecino? Se lo tienen que decir a través del comando. ¿Y qué le pone? La IP de ese vecino. ¿Y dónde está? ¿En qué sistema autónomo está? Le ponen remote hash 64003. Este está en un sistema autónomo y este está en otro sistema autónomo. Y como ambos están en sistema autónomo diferente, lo que estoy configurando es eBGP. Y si tengo acá una red, lo puedo publicar, por supuesto. ¿Y qué haces? Escribe, el comando es network, ahí sí parecido. Network, la dirección de red más, o sea, la máscara y la máscara que corresponde, la máscara de su red. O sea, no pongo de frente la máscara de su red, no uso Wildcard acá, sino pongo
más y a continuación la máscara de subred o la máscara de red, ¿no? Realmente debería decir la máscara de subred. Vamos a ver, con los ejemplos se va a ir aclarando más esto. La configuración de eBGP debe ser en una topología multihome. Mis AS están conectados mínimo con 2. Y de esa conexión, de pronto, acá un ejemplo de esos dos. Este par de acá, este par BGP, el de la compañía, el router de la compañía, ¿qué voy a poner? Router BGP y miro en qué sistema autónomo está, 65.000. Ah, perfecto. Router BGP 65.000. Neighbor, o sea, vecino. ¿Quién es su vecino? Tengo que identificarlo con la IP 209.165.201.1. Ese es su vecino. Remote as, ¿y en qué sistema está el vecino? 65.001. 65.000. Ah, qué fácil. ¿Hay alguna red para compartir en la compañía? Sí. Esta de acá. Bueno, la declaro. Network 198.133.209.0 más la máscara 255.255.0. Algo interesante también que podemos aclarar acá, que si esta es una dirección de red en clase, ya no es necesario poner esto. Ya no es necesario poner, porque básicamente la máscara debería ser de la subred. Y si le pongo, después cuando veo la configuración voy a encontrar que en el running, en el archivo de configuración, solamente aparece network 198.133.219.0. Solamente me aparece la dirección de red en clase. En el otro lado dice router BGP 65.001. Voy a configurar este router de acá. ¿En qué sistema autónomo está? 65.001. Le pongo 65.001, que sería esto de acá. Perfecto. Tengo que declarar a su vecino. ¿Quién es su vecino? El de acá. ¿Qué pongo? Su IP. Punto 2. 209.2. ¿Y en qué AS está? Tengo que poner remote AS. ¿En qué? A ver, 65.000. Pongo 65.000. Qué fácil. Ya está. ¿Tengo alguna para declarar? No, no pongo. Y acá hay algo interesante que luego lo vamos a hacer. Esto es para distribuir una ruta por defecto. Así como en RIP ponemos Default Information Originate, o en IGRP ponemos Redistribute Static, o en OSPF ponemos Default Information Originate. Acá vamos a poner Network 0000. ¿Para qué? Para que haya una ruta por defecto que se propague del otro lado. Esta es la topología que tenemos. Y el packet tracer de este lado, así que voy a configurar router R1. Las direcciones de red ya las configuré. Configure terminal, me ubico a router R1, voy a poner router BGP y el número. ¿Qué número? ¿En qué AS está? 65.001. 65001. Le doy Enter. Ya estoy dentro de la configuración de BGP. Ahora lo que voy a hacer en este momento es decirle quién es su vecino. Neighbor. El vecino es este router R3 con la IP 10.0.0.9. Así que le pongo la IP 10.0.0.9. Ese vecino debe estar conectado a través de un cable, ¿no? De un enlace. En este caso, como estamos a distancia, enlaces seriales. Remote host, y tengo que decirle ese vecino en qué sistema está. Y veo que está en el 65.003. 65.003 y le doy Enter. Esta red la voy a compartir. El router R1 quiere compartir. Uso Network 192.168.1.0, 192.168.1.0. Voy a utilizar el más
MA tab más, y la máscara 255.255.255.0. Ya está, ya configuré. Ahora, a propósito, me voy a mirar la configuración do show running, show RUNN, y busco dónde está la configuración de BGP, y noten, esto es lo que les comentaba. O sea, si la dirección que pongo es una dirección de red de clase, no es necesario ponerle más, ¿no? Lo va a quitar, ¿no? O sea, lo pone como dirección de red en clase. Lo puse a propósito para que vean. Pero si fuese una subred, sí, hay que ponerle cuál es la máscara de esa subred. Ahora me paso al router R3, al clic sin máscara. Cuando es la dirección de red en clase, no le ponemos máscara porque ya lo asume, o sea, ya sabe qué máscara tiene la dirección de red en clase. Enable. Si le hubiese puesto 192.168.1.64, ahí sí tendría que poner la máscara, ¿no? Si acá me dice 192.168.1.0/26, obviamente tendría que decirle la 26, o sea, la máscara de la 26, ahí sí va con máscara. Bien, voy en el router R3, como vemos, va a ser fácil esto, configure terminal, en donde vamos a configurar acá router BGP. ¿En qué sistema autónomo está? En el 65.000, 65.003, 65.003, enter. Lo que tengo que hacer ahora, indicarle quién es el vecino. Neighbor, perdón, vecino tiene que ser, si estoy configurando R3, su vecino es el 10.00.10. Ustedes tienen a la mano ahí el Packet Tracer, van a poder ingresar esto en un router. ¿Qué tengo que hacer? En uno de los routers debo declarar en qué sistema autónomo está, 65.001. Debo indicar el vecino, quién es el vecino, en este caso, su vecino está identificado por una dirección IP que debe estar del otro lado, y decirle además en qué sistema autónomo está en ese vecino. Tiene que ser diferente, 65.001, 65.003, porque nosotros estamos aprendiendo esto, eBGP. Y luego, si el router tiene una red, lo declaramos esa red. Me voy al otro router, en el otro lado, el router ese también igualito, router BGP, su número de sistema autónomo, estoy en el otro par, declaro a él su vecino, o sea, digamos, yo tengo un router R1 en un lado y el router R3 en el otro lado. Ahorita ya me fui al lado del router R3 para configurar, y lo primero que debo hacer es decir quién es su vecino. ¿Quién es el neighbor? El 10.0010. O sea, se supone que este es el punto 10, ¿no? La dirección es punto 10 y el otro acá era punto 9. ¿Cuál es el remote hash? 65.001, 65.001. El router que estoy configurando, ¿en cuál está? 65.003. ¿Tiene un network? Sí, tiene un network. Acá hay una red. ¿Y cuál es esa red? Network 192.168.3.0. Y en el otro lado tiene una red. Sí, también lo declaré. Declaré esa red. Network 192.168.1.0. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer show IP route, y en estas tres, 1, 2, 3 redes, al poner show IP route, voy a poder ver que mi router R1 va a poder tener sus dos redes conectadas directamente, y esta, la remota, usando el código de B. O sea, va a aparecer con la letra B. Y cuando miro la tabla de enrutamiento de router R3, voy a poder ver la red de remota con la letra B, o sea, gracias al protocolo BGP, ¿no? Ahí parecido a lo que hemos visto arriba en GRP o CPU. Y puedo hacer ping entre PC, sí, ¿no? La PC de la red 1 con la de red 3,
podrían hacer sin ningún tipo de problema, y eso se manifiesta ya que cada uno de los routers conoce las tres redes, la 192.168.1.0, la 3.0 y la de en medio, en este caso que es la 10.0.0.8, la 10.0.0.8, es un slash 30. En el siguiente vamos a ver, voy a agregarle algo más al router R3, el router R3 por acá, el router R1 lo tengo de este lado, conectados así de esta manera. Teníamos acá una dirección de red y lo que me pide es que conecte un servidor a la otra interfaz, o sea, le conecte en esta interfaz un servidor con la intención de alguna manera de simular una conexión hacia internet, pero estamos poniendo un servidor. Podría poner una interfaz loopback también acá. En este caso me dice que ponga la dirección IP en la interfase 172.16.0.1. Esta dirección es de esta interfaz, en donde estoy conectando un servidor. La red, esta es la red 3.0, está tal cual, no hemos tocado. Acá está la red 1.0, la red 1.0. Y el servidor va a tener 172.16.0.10, va a tener su IP en esa dirección de red. Y me pide que en este router configure una ruta por defecto de tal manera que se pueda conectar a través de esa interfaz Giga01. Obviamente que en este router va a aparecer una ruta por defecto y eso implica que el router R3, al tener esa ruta por defecto creada por esta a través de esta interfase, simulamos una conexión a internet. Y si las PCs de la red le hacen ping a este servidor, simularía en el que estamos conectándonos a internet. Esta computadora que está a router 3 podría hacerle ping sin ningún problema al servidor. Además, están juntitos, no habría problema. Pero las PCs que están de este lado no. ¿Cómo hago para que este router también tenga una ruta por defecto? Pero no quiero que sea un S asterisco, sino un B asterisco. Así, o sea, queremos propagar esa ruta, que me salga un B asterisco. ¿Cómo hago? ¿Qué pongo en este router? En el router 3, ahí viene. Regreso otra vez a la configuración de BGP, router BGP 65003, ¿ok? Y luego le pongo network 000. Al poner este comando network 000, inmediatamente aparece acá en este router una ruta por defecto BCDICO. Y esta PC ya le podría hacer ping sin ningún problema a este servidor. O sea, este de acá está haciendo el papel de default information original si estuviésemos en RIP o si estuviésemos en OSP. Si ponemos show IP route, ya aparecería en la tabla de rodamiento la ruta estática S asterisco agregada y acá una B asterisco. Y podría de esta PC hacer ping, obviamente, al servidor. Acá en este ejemplo, ¿qué representa este network 00? Es que estamos propagando una ruta por defecto, ¿no? Para anunciar una ruta por defecto a la compañía. Esa era una de las formas de conexión. Quiero que una compañía se conecte. Una de las alternativas, pasarle una ruta por defecto. Ese podría ser, es un sistema autónomo y este sistema autónomo podría conectarse con esa ruta por defecto. ¿Y cómo creo esa ruta por defecto? En este router le pongo el network 00. Obviamente debería tener acceso a todas las rutas a través de una ruta por defecto